Panicuna Wawikuna. Esta vez les traigo otro tema para estudiar. Es sobre los hipocorísticos o cariñativos. En todas las lenguas no repetimos los nombres de las personas tales como están, sino les damos unos toques o variaciones que expresan cariño. Es que los nombres de las personas expresadas con cariño por los que hablan quechua varían. En quechua, los nombres ajenos al quechua, por ejemplo, nombres que proceden del castellano, cuando tratamos con cariño, hacemos variar. Si son nombres de muchas sílabas, se reducen a 2. Por ejemplo, Sebastián, 3 sílabas. Y en la expresión de cariño, Shiwa. Como los sonidos palatales son más expresivos, los fonemas se palatalizan. Hay sonidos palatales, como en la anterior, ya hemos dicho en las interjecciones que los fonemas más expresivos son los palatales. Ejemplo, Aulli es el hipocorístico de Aurelio o Aurelia. Chumi para domingo o dominga. Hishu, Jesús. Gica, Ricardo o Ricardina. Maño, Manuel o Manuela. Rosario, Yusha. Shanti, Santiago o Santiaga. Guayua, Bárbara. Witu, Víctor o Victoria. Como ustedes pueden apreciar, en quechua no tenemos morfema de género, como en castellano, o para masculino, a para femenino. Si aparece para diferenciar de masculino a femenino, por ejemplo, Shantichu, con mucho cariño, Shanticha para Santiaga o Santiaguita. Este U, este A, es ya por la influencia del español. La O del morfema masculino en quechua se convierte en U. Hishupis, Hishukaikar, Mamapita, Yurirgan. Jesús también, siendo Jesús, nació de una madre. Aquí el mensaje es claro ya. Por la influencia de la religión católica, este nombre Jesús se refiere a un personaje, ya que la palabra Jesús significa Salvador. Shanti Iyapa, Runakunata Iyapan. Santiago Trueno dispara a las gentes. Es que el apóstol Santiago Mayor era conocido como hijo del trueno. Estaba relacionado con el trueno. Y en España se convirtió en Santiago Matamoros, porque los cristianos, bajo el símbolo de Santiago o invocando a Santiago, mataban moros.
Y cuando los españoles llegaron a América, este Santiago, Matamoros, se convirtió en Mataindios. Y este Santiago, ya en la cultura quechua, es conocido como Shanti Illapa. Illapa, trueno, lo relaciona. Kaigam Yupipa Yupin. Esta es la huella de Ruperto. O puede ser Ruperta. Aquí hay dos palabras, yupi como hipocorístico y yupi como huella. Son casos en donde una palabra puede ser polisémica. Waliwan punchu putskaikan. Bárbara está hilando mi poncho. Aquí la palabra bárbara se convierte en waliwa. Chaniwan chumi y maipis yanapakuya. Daniel y Domingo siempre se ayudan recíprocamente. Y maipis, siempre, un adverbio temporal. Illapa, trueno, arma de fuego. Illapay, disparar con arma de fuego. Los cazadores usan illapa y hacen la acción de illapay. Yupi, huella. Puncho, poncho. Putskay, hilar. Yanapay, ayudar. Yuri, nacer. Explicación. El proceso de palatalización, lo que escribimos B y V y que pronunciamos como B, en la palatalización quechua se convierte en wow. Escribimos como V doble. D, en los hipocorísticos, che. Lo que aparece entre dos barras es el fonema, es decir, cómo se pronuncia y cómo se representa en el alfabeto fonético internacional. S se palataliza en she. También está allí su representación en AFI, alfabeto fonético internacional. N se convierte en ñ. Ahí también está el símbolo de AFI. La R, vibrante simple, o la R, vibrante múltiple, se convierte en elle. También ahí está el símbolo de elle en AFI. Bien, nuestra clase de hoy termina, así que ustedes no se sorprendan que un quechua hablante pueda llamarles con cariño con sonido palatal. Y en muchas lenguas los sonidos palatales también son cariñativos. Nuestra clase ha terminado. Envíen sus comentarios. Panicuna, Huauricuna, Aiguayá. Hermanas y hermanos, hasta pronto.